Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Marcela Román, analista internacional. Gracias por estar con nosotros, Marcela. Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad La Salle aquí en la Ciudad de México. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros en medio de una fiesta donde el principal vals es el arancel. Y hay que bailarlo al son que establece, Marcela, Donald Trump. Ayer, pues bueno, se aplican los aranceles, el 4 de marzo no se olvida, su informe que dio al Congreso lo reiteró, y hoy, pues hoy resulta que a la industria automotriz, le hablaron por teléfono. Sí, sí te escuchamos. ¿Tú no escuchas? Sí, es que se cortó un poquito. Ahí estás. Entonces te digo, el asunto está, empiezo contigo, de que un día después de ese discurso tan beligerante, tan fuerte, tan intenso para regresar a los Estados Unidos a ser grandes nuevamente, pues se está perdonando a las grandes industrias de automóviles en los Estados Unidos. Un mes le va a dar extensión, o sea, ¿dónde estamos en este baile, Marcela Román? Me parece bien que decías hace rato, ¿no? Este baile, pero más de aranceles es un baile de capitales, ¿no? Y creo que el día de ayer es importante en dos sentidos. Efectivamente hay una presión exacerbada del gobierno de Estados Unidos para asfixiar las posibilidades económicas de relación México-Estados Unidos. O sea, el límite no va a ser a los aranceles ahora de ciertos materiales, sino que va a haber el incremento en una serie de mercancías que efectivamente México envía. Me parece, Alberto, y yo creo que es importante que el auditorio pensemos juntas y juntos cómo vamos a hacer para una agenda alternativa a este tipo de presiones. Y no hay, creo, y a ver, qué piensa también acá el colega, ¿no? ¿Cómo van a ser las estrategias también de presionar al capital norteamericano que está en México y que sigue llegando? O sea, la idea de que de Trump, de que es México el que se ha aprovechado de una economía internacional, de esta relación, creo que tiene que ser muy cuestionada, ya que va a ser el domingo un encuentro popular, un encuentro nacional. Creo que en México tiene que quedar claro cuál va a ser la estrategia también antiimperialista directamente contra el capital, que sigue llegando de manera inversa, ahí sí sin problema, ¿no? Me parece que es importante analizar la agenda de los aranceles, la agenda de la resolución concreta, pero también del conflicto a resolución a largo plazo que seguramente va a tocar otras mercancías, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro Martínez, ese discurso imperialista, pero tenemos manera de contrarrestarlo en estos momentos, la condición económica, relación que tenemos tan estrecha con los Estados Unidos nos permite hacer algo? ¿Cómo ves? El margen de maniobra de la economía mexicana en este momento no es tan amplio por la gran dependencia económica que tenemos de las exportaciones y las importaciones que vienen de Estados Unidos. Donald Trump, un hombre de negocios, sabe perfectamente que la relación México-Estados Unidos es ampliamente dependiente para México y en ese aspecto tenemos por eso que mencionar que el gobierno de la doctora Sheinbaum tiene que plantear estrategias para romper esa gran dependencia en el sentido de poder en un momento determinado colaborar en forma acertada para mejorar la situación de las empresas y los consumidores mexicanos. No más seguir esa dependencia económica que nos lleva precisamente a que si llega un líder a este país, a Estados Unidos, y utiliza la estrategia para generar condiciones favorables hacia su gobierno, pues nos quedamos, como dice en este sentido, completamente a la merced de sus propias decisiones. Yo recuerdo hace un mes que platicábamos estos temas, Alberto, sí, y precisamente te decía que Claudia Sheinbaum había caído en el juego de Donald Trump. Y tú me comentabas, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿Qué parámetros va a él utilizar? Y obviamente que es su propio criterio. Para él no está cumpliendo México y van los aranceles. Porque dice Marcela Román, dice la presidenta Marcela Román que han cumplido, o sea, que han detenido grandes cantidades, han decomisado grandes cantidades de fentanilo
le entregaron a 29 prisioneros mexicanos sin proceso de extradición, los expulsaron, los entregaron. Ella dice que nada tiene que ver con lo de los aranceles, pero poco creíble, Marcela, porque sí está haciendo el esfuerzo el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero con Trump no hay manera de tenerlo satisfecho. Hay que recordar, ¿no?, que el imperio es más parecido a una monarquía y efectivamente Estados Unidos en ese intento geopolítico hegemónico lo que quiere es estar directamente en la silla presidencial. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que entiendo, ¿no?, esta diplomacia y política que se ha hecho. Bueno, estamos negociando, yo entrego esto a cambio de esto, y lo que vemos en Trump es un actor que no tiene límite. O sea, me parece que por eso los conceptos son tan importantes, y lo que estaríamos viendo es que directamente Trump quisiera que le digan, bueno, ven a gobernar tú, te entregamos el país. Que es un poco la actitud que ha tenido tan abierta Milei, ¿no? Danos la agenda, o sea, la presencia de ciertos gobiernos en esa agenda es, dinos tú qué hacer, que te entregamos al país. El límite está hasta allá. Ahora, eso depende, o sea, creo que lo estamos viendo, ya es una situación muy grave, el tipo de presión que está sufriendo México, el tipo de presión también internacional que tiene la presidenta, la rapidez con la que se tiene que hacer una agenda económica alternativa, como si fuera, digamos, si no estuviéramos ya el mundo en esta serie de redes interdependientes económicas. Entonces hay que poner el ojo en los dos sitios, ¿no? En el futuro, que nos va a marcar una agenda bélica, de estrategias de incorporación forzosa de la economía mexicana a las cualidades que quiere Estados Unidos, ¿no? En última, si le dicen, bueno, te regalamos todo, tal vez haya una negociación, ¿no? Entonces, la presencia de Estados Unidos con un sin límite, la vamos a ver los próximos 4 años. ¿Cuál va a ser la resistencia? ¿Qué va a pasar en México también con la relación en América Latina, ¿no? Ningún país de la región es independiente el día de hoy. Sí, pero aquí la situación está, Alejandro Martínez, de que ese gran garrote que son los aranceles nos tienen pero muy temerosos al gobierno federal, y la petición de Trump supuestamente es detengan el fentanilo, detengan el tráfico de fentanilo, y entonces sí cambió la estrategia del gobierno federal, dejaron los abrazos no balazos para ahora sí ponerse a hacer lo que tienen que hacer como un Estado, garantizar la seguridad del país. Al respecto, pues sí se ve drásticamente un cambio de esta administración a la administración anterior en el tema del combate al tráfico ilícito de drogas, específicamente el fentanilo. A diferencia del sexenio anterior, los números en la actual administración han superado completamente. Estaría entonces habiendo un giro en este sentido, pero al respecto habría que mencionar que Donald Trump tiene una doble moral. Donald Trump dice, la droga viene de México, la droga viene de Canadá, el fentanilo, pero cuando se cuestiona él, ¿qué hacen sus autoridades migratorias, sus autoridades de procuración de justicia para detener el flujo de droga? Sí, la droga viene de México, la droga viene de Canadá, pero ingresan al territorio estadounidense, y obviamente que me vas a dar la razón, Alberto, también Marcela, que hay corrupción de las autoridades estadounidenses fronterizas para que entre esta mercancía ilícita. Autoridades aduaneras también estadounidenses involucradas para que la droga entre a su territorio y allá se distribuya y allá estén los principales consumidores. Donald Trump nunca señala que el problema de oferta y demanda de fentanilo es por la gran cantidad de consumidores que se encuentran en su propio territorio. No está planteando él un programa para desincentivar el consumo de fentanilo, no está planteando algún programa educativo o social para disminuir la presencia de adictos en territorio estadounidense. La salida es muy fácil, echarle la culpa a mi vecino. Yo tengo cucarachas porque mi vecino no limpia su casa, pero yo estoy limpiando mi casa. No lo plantea así, Alberto. Exactamente, qué interesante esa analogía. Marcela Román, Alejandro Martínez, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Regresamos con este tema, los aranceles, Trump 2.0, la presión sobre México. Volvemos. La estrategia de seguridad, donde ya hay decomisos, ya hay detenciones, personajes importantes de cárteles de trascendencia, la entrega de estos prisioneros a los Estados Unidos.
¿Crees tú que se hubiera dado si no hay la presión de los aranceles que está ejerciendo Trump? No con esta celeridad, ¿no? O sea, sí creo que efectivamente lo que se intentaba era hacer un acuerdo muy coyuntural de decir, inicia un nuevo ciclo para ambos gobiernos, si queremos que esta sea una agenda común, va a ser esta, ¿no? Y hubo, me parece que es un acuerdo amplio sobre esta negociación de que, entre otras, qué narcotraficantes se iban a ir para allá, para Estados Unidos, ¿no? Creo que el tema es creerle a Trump. O sea, hay una complicación política que es importante, que es efectivamente él puede a veces decir una cosa y hacer otra, ¿no? Siempre es un juego, pero el perfil de Trump lo dijo, o sea, no, ha reiterado todo el tiempo que la misma presidenta casi directamente es narcotraficante. Y de repente sale con otro discurso y la felicitó por esta campaña antidrogas, o sea, un doble discurso del que no hay que confiarse nunca y que no deja de señalar que él considera al gobierno de México el propio narco, lo cual pues hace un actor pues ya juzgado por ese gobierno que va a impedir un diálogo frontal. Entonces creo que eso es lo que hay que ver, que delante no se tiene Sí. un político claro, ¿no? O directo, sino que, bueno, en algún sentido sí, pero siempre para su propio beneficio. La idea de que los tratados de libre comercio eran en beneficio de tres naciones, creo que hoy tiene que ser ampliamente cuestionada y lo estamos viendo en esta forma de gobernar. Es que no existen las razones en medio de una negociación con un personaje como Donald Trump. O sea, él tiene la razón y esa película, pues un poquitito la vimos replicada en México, ¿no, Alejandro Martínez? Sobre todo en este último cierre de la administración pasada, donde era todo, la mayoría y los cambios a la Constitución, se renueva el Poder Judicial. Oye, una discusión, no, el pueblo lo está mandatando. Así lo dice Trump. El pueblo me está mandatando a que hagamos esto, Alejandro. Qué difícil mañana la llamada telefónica de Claudia Sheinbaum con Donald Trump. En estricto sentido, algunos politólogos le llaman populismo, que puede ser populismo de izquierda, populismo de derecha, y ha sido el voto electoral estadounidense quien le ha respaldado a Donald Trump. Tiene la mayoría del voto popular, tiene la mayoría en ambas cámaras, sus partidarios del Partido Republicano, la mayoría de los integrantes de ambas cámaras republicanos, trumpistas, tomando en consideración esta ideología de populismo, supremacía blanca, primero Estados Unidos y el mundo que se quede atrás. No importa nuestros socios comerciales, no importa el texto de un tratado de libre comercio suscrito hace algunos años, renovado hace algunos años, no importan nuestros aliados en Europa, lo que importa es Estados Unidos. Tal pareciera que no hay más futuro que solo Estados Unidos. El mundo nos tendríamos que unir todas las naciones para hacer un bloque en contra de estas acciones que nos están perjudicando. No nos queda más que unirnos en contra de un bloque anti-Trump. Exactamente. Pues, pero ¿cómo le hacemos, Marcela? O sea, la industria automotriz le dice a Donald Trump, oye, haznos el favor de aguantarnos un mes para que tengamos una competencia de pareja. Ah, estoy feliz de hacerlo. Se van a ir un mes. Ahorita la vocera acaba de declarar que Donald Trump le dice a las empresas, vénganse para Estados Unidos. Las empresas automotrices ya no estén en México. Pues sí, pero como dices, Marcela, el capital es el que manda. Allá tienen que pagar 20 o 25 dólares la hora. Aquí pagan en 20 dólares el día. O sea, ¿cómo? ¿Ante qué estamos, Marcela? ¿Una simulación, un engaño, un teatro del absurdo o qué? Me parece que es un tema, cómo va el Estado mexicano a recuperar la presencia por la propiedad de elementos, ¿no? que quedaron como propiedad de las grandes transnacionales. Una manera de respuesta que sería importante, por ejemplo, sería en el tema minero. Si México hiciera una pausa, por lo menos ahí en términos políticos, antes de ser propiamente económicos, en las inversiones en minas de Estados Unidos, por ejemplo, en México,
veríamos también si no sale perdiendo Estados Unidos. Entonces, bueno, suena muy bien la idea efectivamente para Trump y para este discurso de propaganda, decir que se vayan esas empresas, ¿no? Fortalecer a Estados Unidos en Estados Unidos y con el capital de Estados Unidos, cuando eso es algo que, por ejemplo, ahí ni él mismo se cree. O sea, la dependencia, México tiene una serie de minerales, de recursos estratégicos para el desarrollo del capital de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Sí. frenar esa aparente dependencia solo de México, ¿no? Y señalar cuál es la dependencia también de Estados Unidos para limitar las actividades económicas del norte. O sea, creo que México tiene herramientas económicas para defender su soberanía, Pero, pe- además de un discurso, bueno, yo... Sí, pero, dime, dime. pero, Marcela, pero si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Las minas ya no las explotas, nos cierran la llave en gasolina, que dependemos casi un 70%, en el gas, que todo el gas que consumimos viene de Texas. Nuestros aguacates, a lo mejor dicen, pues entonces no te compro los aguacates. O sea, no está fácil, Alejandro Martínez, no está fácil negociar con un país, el principal consumidor del mundo. Sí, efectivamente, la estrategia de la actual administración tiene que ser muy puntual, muy estudiada las acciones que se vayan a tomar. Incluso en el ámbito del mismo marco del TEMEC hay la posibilidad de iniciar controversias comerciales. Hay algunos analistas a lo largo de estos días que han señalado que el TEMEC ya murió, puesto que uno de los países está aumentando los aranceles y la esencia del TEMEC es disminuir los aranceles. Al respecto, no habría en este caso más que recurrir a las instancias de controversias comerciales, iniciar acciones para defender las industrias mexicanas afectadas. A mí me gustaría al respecto puntualizar que el arancel es para la entrada de productos mexicanos a la economía de Estados Unidos. Y otros de los principales afectados, más allá de los exportadores mexicanos, son los consumidores estadounidenses. Yo voy al supermercado y compro frutas tropicales mexicanas en California y me van a costar 25% más, porque es el arancel que le puso el gobierno propio de Estados Unidos, y los afectados en su mayoría son consumidores intermediarios o consumidores finales estadounidenses. Al respecto, otra acción que nos podría servir, Alberto, es que el gobierno mexicano hiciera una campaña a los consumidores estadounidenses para que ellos le pidan a Donald Trump que quite esos aranceles que les está afectando a ellos. Es que conociendo a Donald Trump, le dice, te voy a pagar 25% menos por tu producto y ese va a ser el arancel y yo lo vendo a lo mismo. O sea, no pierden los Estados Unidos. Marcela Román, Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Viene la llamada, viene la llamada con Donald Trump mañana y el domingo un gran meeting para ver qué hace el pueblo de México. Volvemos a México. Vamos a hablar particularmente de México. Mañana hay una llamada, Marcela. ¿Cómo hablar con un personaje como Donald Trump, que ya nos dijiste que pues nada más no va en serio y él tiene toda la razón? ¿Cuál sería la recomendación para la presidenta contra un populista de derecha, de mucho poder económico? Me parece en todo caso, bueno, que después de un saludo, ¿no?, cordial, tendría que ir una serie de elementos donde la presidenta pues exponga de manera muy clara o quede muy claro que también tiene presencia la pérdida de Estados Unidos en este vaivén económico y cómo es que también Estados Unidos sale perdiendo. O sea, me parece, y las posibilidades que al final va a tener México de solucionarlo. O sea, creo que lo que estamos viendo es el planteamiento abierto de Trump, de su proyecto y de sus objetivos, y creo que tiene que hacerse mucho más público y también me parece que será parte de la conversación el tema de la solución pública de un tema que va a salir el domingo. O sea, mañana van a tener la llamada, eso puede cambiar un poco el tema, no lo sabemos, no sabemos si va a hacer otra amenaza ahora sobre un producto, por ejemplo, del campo, ¿no? U otras importaciones.
pero creo que pues va a ser fundamental que se tenga un acuerdo, más bien una Sí. charla donde quede claro que los dos países están en condiciones de perder ante lo que está pasando Marcela, aprovecho y de una el vez, domingo vamos a ver. aprovecho de una vez exactamente, ¿cuál es tu opinión de la convocatoria que hace la presidencia, la presidenta para el próximo domingo en el Zócalo capitalino? ¿Cuál es tu opinión? Creo que son dos sentidos, el sentido de dar una información que es fundamental, que tal vez la quisiéramos saber ya, o sea, quisiéramos que se haga público cuál va a ser la estrategia económica, política que vamos a seguir a conocer. Es un hecho comunicativo, mediático, fundamental del gobierno mexicano, va a ocurrir en el Zócalo, entonces, bueno, se juega en la política también, que quiere mostrar la presidenta, que hay gente dispuesta a apoyar el proyecto, sea el que ella convoque. Entonces creo que va en esos dos sentidos, de informar ampliamente, pero hacer del Zócalo. Alejandro Martínez, tu opinión en torno a esta convocatoria del próximo domingo en el Zócalo capitalino. Hace ratito te comentaba que hay populismo de derecha, populismo de izquierda. Aquí tenemos un populismo izquierda. Y obviamente que más allá de la fotografía, más allá del respaldo popular, no resuelve el problema. El problema es el señor que vemos aquí en pantalla y el problema es negociar con él y tener los expertos mexicanos que puedan negociar con él. Lo del domingo es populismo para nuestra población y no resuelve el problema. Marcela, va a estar informada la gente, pero demostrarle el músculo a Donald Trump, ¿eso es lo que pretenderíamos llenando el Zócalo? Ay, tu micrófono, Marce. No. No, ya te perdimos, Marcela. Te vemos muy bien, pero no te escuchamos. Entonces, Alex, vamos a restablecer la comunicación con Marcela Román, analista internacional. Alejandro Martínez, pues bueno, pues sí suena complicado, ¿no? Esta convocatoria cuando estamos en medio de una batalla, pero es que es una batalla muy desigual. Fue el gabinete de seguridad a Washington, fue el gabinete económico a Washington. Dijeron que les había ido bien, Marcelo Ebrard dijo, no, nos fue muy bien, estuvieron muy receptivos y no más nada. Con Donald Trump no se puede, Alejandro. Y fíjate, Alberto, el gobierno de Sheinbaum tuvo octubre, noviembre, diciembre y enero para hacer una estrategia y enfrentar este problema. Y el problema es poco atendido en estos meses y nos estamos dando que no tenemos una estrategia clara hasta el momento o no se ha dado a conocer abiertamente la estrategia y en ese sentido pues habla muy mal de los funcionarios que debieron trabajar estos aspectos. Donald Trump no está sacando un as bajo la manga. Él durante todo el 2024 estuvo mencionando que iba a hacer esto. Y no hay una estrategia hasta el momento que nos diga tenemos algo al respecto. Y obviamente que el domingo pues es pues, populismo de nuestra actual administración para buscar el respaldo popular, pero ellos no resolverán el problema. Regresamos contigo, Marcela. Nos queda un minuto, entonces, el domingo esperaremos algún anuncio, alguna arenga, qué participación tendrá el pueblo que vaya. ¿Cómo ves? Un minuto. Creo que escucharemos un plan de trabajo, que será así, un plan de actividades del gobierno. Ojalá todos los que vayan, los que vayamos, los que no, los que sí, quedemos integrados en ese nuevo plan para saber también qué procede además de informarse, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Marcela Román, analista internacional. Gracias por tus opiniones francas, abiertas, honestas. Igualmente, Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM. Vaya tema y gracias por tratar de ir entendiendo este problema tan grande que se llama Donald Trump, Trump 2.0. Aquí vamos a hacer una pequeña